Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida humana comienza en la concepción. Cuando las células reproductivas masculina y femenina se juntan, se forma lo que se llama el cigoto y ya tiene un ADN y ya esas células son únicas, jamás se repetirán y es un ser humano único que se forma ahí. Esa serie de ADN nunca será repetida. En pocas horas ya esas células se van reproduciendo, en 2 semanas solamente ya se comienzan a desarrollar todos los principales sistemas y estructuras, incluso el cerebro, la médula espinal y el corazón ya están comenzando a desarrollarse con solo 2 semanas después de la concepción. El cuerpo de la mujer entonces va creciendo para adaptarse a esta nueva vida que está creciendo en su interior. Y por eso el embarazo de una mujer es un proceso sorprendente, un proceso impresionante, un proceso precioso también. Hay pocas cosas que sean más hermosas en el mundo que una mujer embarazada. Aunque desgraciadamente en nuestro país cada vez se ven menos embarazos y cada vez más bebés son matados en el vientre. Hoy queremos estudiar de un embarazo, pero el embarazo que queremos estudiar en el día de hoy no es como los demás. No, no lo es. Es completamente distinto, totalmente diferente a todos los demás embarazos que ha habido en la historia. En la historia sí que es verdad, ha habido muchos embarazos sorpresa, pero ninguno como este. Ha habido muchas jóvenes, doncellas, y muchas mujeres jóvenes que se han quedado embarazadas, pero ninguno como este. Incluso en la Biblia encontramos muchos embarazos anunciados, que Dios los anuncia antes de que ocurran, pero ninguno como este. Sin lugar a dudas, hoy vamos a estudiar el embarazo más increíble de toda la historia. Ese es el título de nuestra predicación en el día de hoy, el embarazo más increíble de toda la historia. Es, digamos, imposible, humanamente hablando, pero el texto nos recuerda, en el versículo 37, versículo que se nos tiene que quedar, que nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Y cuánta falta nos hace recordar esto? Nada hay imposible para Dios. Para Dios no solamente que no hay nada imposible, sino como Abraham y Sara tuvieron que aprender, es que no hay nada que sea difícil. No es que no hay nada imposible, sino nada es difícil para Dios. Ni imposible ni difícil. Dios tiene el poder de hacer todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y en el pasaje que hemos leído del ángel Gabriel, un ángel que en este tiempo tenía mucho trabajo. Quizá había estado muchos años sin actuar públicamente, pero no solamente viene a Zacarías, sino que 6 meses después viene a María. Y este ángel Gabriel vuelve a aparecer anunciando otro nacimiento. Leemos aquí que Dios, a través de este ángel, le anuncia a esta joven llamada María que ella iba a concebir. Iba a tener un hijo que sería santo y que este bebé sería el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y eso es lo que aprendemos en este texto. Hay un mensaje para ti y para mí en este texto. Y el mensaje es que Jesús de Nazaret, hijo de María, es Dios y es hombre, es santo y es salvador. ¿Le vas a creer? ¿Vas a creerle, recibirle y entregarte totalmente a Él para que te transforme? Ahora, ¿por qué hemos dicho que este embarazo es increíble, imposible o impensable? No por la persona que se quedó embarazada, sino por el bebé que estaba en el vientre de esa persona. Ninguno como este bebé. Hay 4 cosas que queremos ver que hacen único a este bebé. 4 cosas que hacen que este embarazo sea el más increíble de toda la historia. La primera cosa que queremos ver es que este bebé solo tendría madre. Solo tendría madre. Un bebé que solo tendría madre. Leemos aquí que el ángel Gabriel vino a María, una muchacha joven, también pobre, una muchacha que vivía en Nazaret, una ciudad al norte de Israel, no en Jerusalén, no en las ciudades importantes, sino una ciudad olvidada. Ahora esta chica, leemos que estaba ya desposada. Nos dice ahí el versículo 27, desposada, con un muchacho llamado José. Esto de desposada no lo entendemos ahora, pero significa que estaba comprometida, estaba prometida. Así se hacía en la cultura judía. Era un tiempo que el marido y la mujer estaban comprometidos, era un tiempo de preparación de la boda. Era un compromiso muy fuerte entre ellos, pero aún no se habían juntado, aún no vivían juntos. Y Dios quiso que María fuera una mujer ya prometida,
para también protegerla de las acusaciones malvadas de la gente cuando ella quedara embarazada, y también es que si ella hubiera sido soltera, seguramente la podrían haber apedreado. Pero Dios tenía todo esto controlado. Y este niño que venía era especial, porque Jesús no tuvo un padre biológico como tú o como yo. Como cada persona que ha venido a este mundo tiene un padre biológico. Toda persona que ha nacido en toda la historia tiene un padre y una madre biológica. Solo un padre y una madre. Que no nos engañen. Ahora viene el mundo y nos dice que 2 mamás pueden tener un bebé, o que 2 papás pueden tener un bebé, o que una madre soltera o un padre soltero pueden tener un hijo. No, eso no ocurre. Biológicamente siempre hará falta, y siempre lo ha sido, una parte femenina y una parte masculina. Es el diseño divino. Pero Jesús es la excepción. Jesús solo tuvo una madre biológica, María. Y eso es lo increíble. Solo tuvo una madre. José, el que fue marido de María, no era padre de Jesús. El puritano llamado Thomas Boston señala algo curioso, de que en la historia Adán fue formado de la nada. Primer tipo. Eva fue formada solamente del varón, de Adán. De ahí en adelante, todos nosotros, todo ser humano fue formado del varón y de la mujer. Pero Cristo es el único que ha sido formado solo de la mujer. Adán de la nada, Eva del varón, tú y yo, cada persona de varón y de mujer, y Cristo es el único que ha sido formado solamente de mujer. Pero claro, la duda viene, y la duda viene a María. En el versículo 34, esta doncella esta chica dice, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? No conozco varón, dice versículo 34. La palabra conocer en la Biblia muchas veces se utiliza para decir que no había tenido relaciones con ningún hombre. Está diciendo, soy virgen. Eso es lo que está diciendo María. Y esto no era dudar de la palabra de Dios, como sí dudó Zacarías. Vimos la semana pasada que Zacarías dudó de la palabra de Dios. Pero María no dudó de la palabra de Dios, no cuestionó la palabra de Dios, sino lo que preguntó es cómo se cumpliría esta promesa. No dudo lo que dice, pero ¿cómo se va a cumplir esto? Ella sabía de las historias milagrosas del Antiguo Testamento, de que gente muy mayor como Abraham y Sara habían tenido un hijo. Había escuchado también de mujeres estériles como Ana en el Antiguo Testamento que habían tenido un hijo, pero siempre hacía falta un marido y una mujer, un varón y una mujer, para dar a luz, para concebir. Esa es la pregunta, ¿cómo será esto? Ahora, en cierta manera, este nacimiento especial ya había sido anunciado o profetizado en el Antiguo Testamento. La primera promesa del Evangelio, la primera vez que aparece el Evangelio en la Biblia, ¿sabéis dónde es? En el libro de Génesis, 3er capítulo, Génesis 3:15. Muchas veces la gente lo llama el primer Evangelio o el protoevangelio. Génesis 3:15. Cuando el hombre, Adán y Eva, habían pecado, Dios les da una promesa. Y dice ahí Dios que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. La simiente de la mujer. No dice la simiente de la mujer y del hombre. Dice claramente solo la simiente de la mujer. Todo ser humano que ha venido es simiente de varón y mujer. Simiente de hombre y mujer. Pero Cristo es el único que es solamente simiente de mujer. También Isaías 7:14 dice eso. Isaías 7:14, el profeta, 700 años antes de que Cristo viniera, dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Eso dijo Isaías 700 años antes de que viniera Cristo. Eso no es natural. De manera natural, la simiente de la mujer sola no puede fructificar. De manera natural, una virgen no puede concebir porque dejaría de ser virgen. Así que Isaías prometía algo único, algo sobrenatural, una concepción sobrenatural. Y así iba a venir el ser más increíble que ha pisado esta tierra. Por eso lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Así vendría el Salvador del mundo. Quizá piensas, ¿y por qué fue así? ¿No había otra manera? ¿No había otra manera? Quizá piensas, bueno, Dios podría haber formado el cuerpo de Cristo del polvo de la tierra, ¿no? Como Adán. Dios podría haber dicho, del polvo de la tierra formo el cuerpo de Cristo y ese es el cuerpo que va a tener Cristo. Pero entonces, si Dios hubiera hecho eso, no podríamos decir que Cristo fuera descendiente de Adán como nosotros. No podríamos decir que Cristo fuera hijo de
Adán no tendría la misma naturaleza humana que nosotros, no sería un ser humano como nosotros. Tenía que ser nacido de mujer para ser hombre 100%. Cristo tenía que tener una humanidad como la nuestra, si no, no podía ser nuestro Salvador. La única manera de que Cristo salvase al hombre es que Cristo tuviera una naturaleza humana, la misma naturaleza que tenemos tú y yo. El embarazo de María y el nacimiento de Cristo a simple vista fue como el de cualquier otra mujer, pero lo increíble aquí es que nació solo de mujer. Fue nacido solo de mujer, de la simiente de la mujer solamente. Así que la primera cosa increíble de este embarazo de este bebé es que solo tendría madre. La segunda cosa increíble es que este bebé sería sin pecado por la obra del Espíritu Santo. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, todo ser humano ha nacido con una inclinación al pecado. Tenemos, como si se dijera, una tendencia, una inclinación hacia el pecado. Todos nacemos con eso. Aunque los niños sean tan preciosos cuando nacen que se te cae la baba y no puedes ver ninguna maldad, por supuesto, en ese niño, la Biblia nos dice que todos nacemos con lo que los teólogos han llamado pecado original. ¿Qué significa eso? Pecado que viene del origen, pecado que viene de serie. David lo dice en el Salmo 51. David lo dice así: en pecado me concibió mi madre, dando a entender que desde la concepción, aun cuando no tenemos conciencia de pecado, ya tenemos esa tendencia, esa inclinación al pecado. Y Pablo explica eso en Romanos, lo explica en detalle diciendo: todos pecaron. Es más, todos están bajo pecado. Pablo explica eso claramente. Seas del país que seas de la nación que seas, de la familia que seas, todos nacen así. Y tanto el pecado como las consecuencias del pecado están ya en nuestra naturaleza. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos nacido con ese pecado, con esa inclinación al pecado. Y por supuesto, también pecamos, cada uno de nosotros. Pero Jesús es la excepción. Jesús es la excepción. Él nació sin pecado, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de inclinación al pecado como tú y yo tenemos. Y eso es lo increíble de este embarazo. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser esto si el pecado original se pasa de padres a hijos? Alguno dice: pero Cristo no tuvo padre. Sí, pero sí que tuvo madre. Y María no era sin pecado. María era una pecadora salvada por gracia como cualquier cristiano. La respuesta está en Lucas 1:35. Cuando María pregunta: ¿cómo será esto?, el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La clave está en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María, santificó la simiente de María, la sustancia de María, y así produjo la humanidad de Cristo en el vientre de María, una humanidad sin pecado, para que el bebé que naciera fuera un santo ser. Ninguno de nosotros ha nacido siendo un santo ser, solo Cristo nació siendo un ser santo. ¿Quién puede hacer limpio a lo inmundo? Ninguno de nosotros, pero Dios sí puede hacerlo. Y así el Espíritu Santo santificó la sustancia, la simiente de María, para crear de ahí la humanidad sin pecado de Cristo. Así que la humanidad de Cristo fue producida en el vientre de la Virgen María por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo, que es el otro evangelio que nos narra el nacimiento de Cristo, solo hay dos evangelios que lo narran, Lucas y Mateo. Marcos y Juan ya entran en lo que es el ministerio de Cristo directamente. Pero el Evangelio de Mateo nos dice que María había concebido del Espíritu Santo. Y eso ha dado lugar, quizá a algunos que lo hayan malinterpretado. Pero aquí en Lucas nos explica claramente que lo que significa eso es que María concibió por la obra y el poder del Espíritu Santo. Pero mucho cuidado, Jesús no fue hijo de María y del Espíritu Santo. No, Jesús no es hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre de Jesús. María no fue fecundada por el Espíritu Santo, porque un espíritu no tiene materia física. El Espíritu Santo tomó la semilla de María, la santificó y de ella creó un ser completamente santo. Así que Cristo es una persona solo,
pero con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y como humano fue concebido sin pecado. Por eso aquí dice que el Espíritu Santo vendría y el santo ser que nacerá. Ningún otro niño ha nacido así. Así que piensa por un momento, el Hijo de Dios se humilló al nacer en este mundo, pero nunca se contaminó al venir a este mundo. Nunca se contaminó. Por eso su naturaleza humana tenía que ser sin pecado. El Hijo de Dios Santo no podía unirse a una naturaleza humana pecaminosa. Dios no va a tocar lo inmundo, Dios no va a estar con el pecado. Así que por eso Él tenía que ser sin pecado. Por eso su naturaleza humana tenía que ser perfecta y santa. Pero también Cristo tenía que ser concebido sin pecado para poder salvarnos. El Espíritu Santo hizo esta obra sobrenatural de preservar la humanidad de Cristo totalmente santa para poder salvarnos. Porque si Él hubiera tenido pecado, no podía salvarnos a nosotros que estábamos en pecado. Si imaginemos una tempestad en el mar, uno que se está ahogando no puede salvar a otro que se está ahogando. No puede ser así. Tiene que estar uno completamente firme en la roca para poder salvar al que se está ahogando. Y de la misma manera Cristo tenía que ser sin pecado para salvarnos a nosotros, los pecadores. Hebreos 7 dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Así era Cristo. Y por eso Él puede ser nuestro Salvador, porque era justo y era sin pecado. Necesitábamos un cordero puro y sin mancha. ¿Os acordáis de los corderos del Antiguo Testamento que eran sacrificados? No podías entregar un cordero con mancha, tenía que ser sin mancha. Y así Cristo era el cordero sin mancha para salvarnos a las ovejas descarriadas, sucias, que somos nosotros. Nuestra injusticia, nuestro pecado necesitaba a uno con una justicia impoluta, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos del pecado. Así fue el nacimiento de Cristo, por eso este bebé es increíble. En España, el día 8 de diciembre, se celebra la Inmaculada Concepción. Eso es lo que se celebra el 8 de diciembre. Pero se celebra la Inmaculada Concepción de María. Esto es una doctrina falsa que la Iglesia Católica Romana se sacó de la manga solo hace 150 años, en el 1854. Después de 1800 años salió esta doctrina, o así la promulgaron ellos. Pero la Inmaculada Concepción, la concepción sin mácula, sin pecado, no fue la de María, fue la de Cristo. La verdadera Inmaculada Concepción es la de Cristo. Fue concebido sin pecado. No hay ninguna base bíblica para pensar que María era sin pecado, o para pensar que María fue sin pecado concebida, como dicen. Lo que el Espíritu Santo santificó completamente fue solo la semilla, la simiente de María, de la cual vino Cristo. Además, si pensamos un poco, si el argumento es que para que Cristo naciera sin pecado, su madre tenía que haber nacido también sin pecado, entonces, ¿qué pasa con la madre de María? ¿Qué pasa con la abuela de María? Todas tendrían que haber nacido sin pecado si ese es el argumento. Porque la Iglesia Católica dice, si Cristo nació sin pecado, entonces su madre tenía que haber nacido sin pecado. ¿Y qué pasa con la madre de María? ¿Qué pasa con la abuela de María? Todos tendrían que haber nacido sin pecado, pero no es así. El Espíritu Santo santificó la simiente de María de la cual vino Cristo, pero María era una pecadora salvada por gracia como cada hijo de Dios. Así que, en primer lugar, este embarazo es increíble porque este bebé solo tendría madre. En segundo lugar, porque este bebé sería sin pecado por obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, este embarazo es increíble porque este bebé ya existía como hijo de Dios antes de ser concebido. Nos dice ahí, el versículo 32, dice el ángel Gabriel, palabra de Dios, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero nos quedamos con que dice, será llamado Hijo del Altísimo, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Después dice, en versículo 35, será llamado Hijo de Dios. Y sería llamado así porque lo era, porque Cristo es Hijo del Dios Altísimo. Tenemos que darnos cuenta que Cristo siempre ha existido como Dios. Él es Dios, Él tiene lo que se llama preexistencia, que existe antes. Él siempre ha existido. Y eso es lo increíble de este embarazo. Todos nosotros
Comenzamos nuestra existencia en el momento en el que nuestra madre se quedó embarazada. Ahí comenzamos nuestra existencia. Esa idea hindú de la reencarnación o de un banco de almas que existe, que siempre habíamos estado ahí, no. Nosotros comenzamos nuestra existencia cuando nuestra madre quedó embarazada. Ahí comienza nuestra existencia, pero la existencia de Cristo no comenzó ahí. La existencia del Hijo de Dios es eterna. Él siempre ha existido, siempre. A veces nosotros hablamos y decimos, cuando el niño vino a este mundo, claro, es lenguaje un poco engañoso porque si vino es que venía de algún sitio, ¿no? Pero es lenguaje que utilizamos, pero el único que realmente vino a este mundo de otro lugar fue Cristo. Es más, cuando Cristo estuvo en esta tierra, muchas veces habló de yo he venido al mundo. Yo he venido al mundo. Tú y yo no hemos venido de otro sitio a este mundo, sino que hemos comenzado a existir en este mundo. Pero Cristo de verdad vino a este mundo. Lucas 19:10 dijo Cristo de sí mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a este mundo. También dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También Cristo habló de ser enviado a este mundo. Tú y yo no hemos sido enviados a este mundo. Hemos comenzado a existir en este mundo. Pero Cristo sí fue enviado, porque el Padre le envió y muchas veces dijo eso él en su vida. Eso conlleva venir de otro lugar, ser enviado desde otro lugar. También Cristo habló de descender del cielo. Tú y yo no éramos angelitos que estábamos en el cielo y vinimos del cielo, no. Así no es la vida humana. La vida humana comienza en la concepción. Pero Cristo dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Habló de su existencia, incluso de su existencia eterna. Cuando le dijo a sus enemigos, ahí en Juan 8, les dijo, antes que Abraham fuese, y Abraham había vivido 2000 años antes, Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo he existido por siempre. Antes incluso que Abraham, 2000 años antes de nacer, ya Cristo existía. Su primo Juan el Bautista, del que vimos algo la semana pasada, dijo, y él dio testimonio de Jesús y dijo, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació antes, Juan el Bautista o Cristo? Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo, pero Juan el Bautista dice, mi primo menor, mi primo al que le saco 6 meses, era antes que yo. Era antes que yo porque era primero que yo, porque Cristo es eterno, Él siempre ha existido. Mira lo que dice Miqueas 5:2. Vamos a Miqueas, el libro de Miqueas. Si lo buscamos en nuestras Biblias, después del libro de Jonás te encuentras el libro de Miqueas, ahí en los profetas menores, en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento. Miqueas 5, versículo 2. Esta es la profecía donde se dice que Jesús vendría de Belén, que el Mesías vendría de Belén. Y mira lo que dice la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está anunciando que de Belén iba a venir el Señor Jesús. Pero mira cómo acaba el versículo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este Salvador que vendría y nacería en Belén, no empezó su existencia en Belén. Ya venía desde el principio, desde los días de la eternidad. El origen de nuestro Señor no está en Belén, Él existe por toda la eternidad. No hay ningún momento pasado cuando Él comenzó a existir y no habrá ningún momento futuro cuando Él dejará de existir. Él es el Hijo de Dios. Quizá esto sea difícil, prácticamente imposible, comprenderlo con nuestro entendimiento limitado, pero nada imposible para Dios, es Dios el que lo ha hecho. Cristo es eterno y solamente Dios puede tener eternidad. Por eso dice, desde los días de la eternidad, Él es Dios. Eso declaró cuando estuvo en esta tierra, cuando dijo, yo soy. Y en el libro del Apocalipsis, Cristo es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él ha existido siempre, antes de Belén, antes del anuncio del ángel Gabriel, antes de Abraham, antes de la creación, antes del tiempo. Él es el Hijo eterno de Dios. Y por eso merece este título. Por eso Él sería llamado Hijo de Dios, porque es eterno, es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y por eso este embarazo es increíble, no solamente porque solo vendría de mujer, no solamente porque nacería sin pecado, sino porque su existencia no comenzaría en la concepción, sino que siempre ha existido. En cuarto lugar, este nacimiento, este embarazo sería increíble,
porque sería un bebé que nacería para ser el Salvador del mundo, para ser el Salvador del mundo. Mira lo que dice Lucas 1, volvemos a Lucas 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Jesús iba a ser su nombre, y ese nombre nos dice mucho, porque ese nombre Jesús significa Salvador. Literalmente significa Jehová es salvación. Es el mismo nombre que en hebreo es Yehoshua, el mismo nombre que Josué. Josué era un tipo de Cristo porque también fue el que conquistó, el capitán, el Salvador de Israel, de una manera, Salvador físico, pero el verdadero Salvador del mundo es Jesús. Y el lema, uno de los temas de Lucas es cómo Cristo es el Salvador de los perdidos. Por eso Lucas 19, lo hemos dicho antes, que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Cristo vino para ser el Salvador del mundo. Y por eso este embarazo sí es increíble y es especial. Ninguna otra persona ha venido a salvar a este mundo, pero Cristo sí. Ahora, vino para ser el Salvador del mundo que moriría. Es un Salvador especial porque Cristo moriría. Si lo piensas, todos los demás bebés que nacen para vivir. Ningún bebé nace para morir. Incluso muchas veces le decimos a alguien que tiene algún tipo de talento, le decimos, tú has nacido para eso. Si un chaval juega muy bien al fútbol, se le dice, tú has nacido para ser futbolista. O alguien que tiene mucha habilidad con las matemáticas, o con las finanzas, o con los negocios, se le dice, tú has nacido para los negocios. O que tiene habilidad para escribir, tú has nacido para escribir. O tú has nacido para cantar, o lo que sea. El punto cúlmine de la vida de esas personas se le dice, tú has nacido para eso. Pero el punto cúlmine de la vida de Cristo fue su muerte. Piénsalo bien. El punto cúlmine, el objetivo de toda la vida de Cristo fue su muerte. Él vino para morir. Piensa en la humillación que es eso. Que Él viniera para morir. Él nació para morir, para dar su vida en rescate por muchos, para ser el Salvador del mundo. Él nació para eso. También, por eso tenía que ser nacido de mujer, para ser un verdadero ser humano, y así poder salvar a seres humanos, para cumplir las primeras promesas de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Por eso tenía que ser preservado santo por el Espíritu Santo, para ser el Salvador del mundo, para que pudiera salvarnos a nosotros y santificarnos. Tenía que ser un cordero puro. Para eso tenía que ser el Hijo de Dios, para ser el Salvador del mundo, porque solo Dios nos puede reconciliar con Dios. Porque solo Dios puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso tenía que ser hombre, tenía que ser Dios, para ser el mediador, el que está en medio entre Dios y los hombres. Tenía que ser Dios y hombre. Por eso, por todo eso, tenía que ser este embarazo único. Pero también nos dice el versículo que Él sería el Salvador del mundo, que reinaría. Dice el versículo 32, será grande, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús nació para ser rey. En su genealogía ya vemos que la familia, la descendencia de Jesús, era la descendencia de los reyes, de David, de Salomón. Era la descendencia de la cual iba a venir el verdadero rey, el rey de reyes. Jesús nació para ser rey. Y en estas palabras también María tenía un pequeño anuncio de la resurrección de Cristo, porque ¿cómo va a ser rey para siempre? ¿Cómo va a tener un reinado que nunca tendrá fin si Él moriría y se quedaría en la tumba? Tenía que resucitar, así que ya había aquí un pequeño anuncio de esto. Pero también nos dice aquí que Jesús vino para instaurar un reino, no un reino físico, porque Jesús ahora mismo no está reinando físicamente en el mundo, aunque Él controla todo, pero Él es el rey de su iglesia. Él es el rey de su iglesia, del verdadero Israel, de la verdadera casa de Jacob. Y Él, el trono se le ha dado, y Él está reinando sobre su iglesia para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto se está cumpliendo hoy mismo en la vida de Cristo. Así que este embarazo es único, porque este bebé es verdadero hombre y solo tendría madre. Este bebé sería sin pecado por obra del Espíritu Santo. Este bebé ya existía como el Hijo de Dios antes de ser concebido. Y este bebé nació para ser el Salvador del mundo, pero un Salvador que moriría. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Hemos visto estas 4 cosas importantísimas del nacimiento de Cristo.
¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Pues tenemos un muy buen ejemplo en la reacción de María. En la reacción de María. La semana que viene veremos un poco más sobre María, pero tenemos un muy buen ejemplo en el versículo 38 en la reacción de María. Y quiero hacerte tres preguntas de aplicación de lo que hemos visto en esta mañana. La primera pregunta es, ¿vas a creer esto? ¿Creerás esto que acabamos de explicar, que acabamos de exponer? ¿Lo vas a creer? Mira lo que dijo María. Mira cómo empezó María su respuesta. Dijo, he aquí, he aquí. No utilizamos mucho eso en nuestro lenguaje, pero esas palabras significan aquí estoy, aquí estoy. Son unas palabras que muestran la fe de María. María se le dijo esto que parecía increíble, parecía imposible, pero ella lo creyó. Es más, su prima, en el versículo 45, su prima Elizabeth le dijo, y bienaventurada la que creyó. María creyó la palabra que el ángel le había dicho enteramente, no creyó un poquito. No dijo, hombre, eso nunca ha ocurrido, yo no creo que eso pueda ocurrir. No, ella creyó la palabra de Dios 100%, por más increíble que le pudiera parecer. Ella creyó lo que parecía increíble. Sabía que Dios hacía posible lo imposible. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Has creído la palabra de Dios? Ay, pero es que hay un montón de milagros, es que hay muchas cosas ahí que no se pueden explicar. Pues claro que sí, porque las ha hecho Dios, y Dios es sobrenatural, y Dios es el Dios de dioses, y Dios no lo podemos explicar porque si no, no sería Dios, por supuesto. ¿Crees que este niño concebido en el vientre de María es verdadero hombre? ¿Crees que este niño concebido en el vientre de María es verdadero Dios, que es totalmente sin pecado y que es el Salvador del mundo? ¿Crees que eres tu único Salvador? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad has creído que Cristo es tu único Salvador? Ahora, el nacimiento virginal de Cristo, como lo hemos explicado, es un misterio. No podemos ni debemos intentar explicar todo lo que ocurrió, pero tenemos que darnos cuenta que esta doctrina de la concepción y el nacimiento virginal de Cristo es esencial para el cristianismo. Mucha gente lo ha atacado, pero si atacas esta doctrina bíblica, estás atacando a la persona de Cristo. Y si Cristo no es quien la Biblia dice que Él es, entonces no puede salvar. Estás atacando su deidad, estás atacando su humanidad, estás atacando su impecabilidad, estás atacando a Cristo mismo. Te quedas sin salvación. Pero mucha gente dice, es que si no lo puedo entender, no lo puedo creer. Hace un tiempo hablaba con un incrédulo sobre la Biblia y me decía, de toda la Biblia me sacaba justo el nacimiento virginal. Y dice, yo no me puedo creer que María pudiera concebir y que sin un padre no puede haber un bebé. ¿Eso es imposible? Pues claro que sí, claro que es imposible. Pero Dios hace posible lo imposible. Es una obra de Dios y no hay nada imposible para Dios. No estamos hablando de algo natural. Estamos hablando de algo sobrenatural. Pero lo curioso es que esas mismas personas que dicen yo no me puedo creer esto, se van a creer que el horóscopo, todo lo que le dice es verdad. Esas mismas personas que no se pueden creer esto, se van a creer que hay extraterrestres que están viniendo y apareciendo por Estados Unidos, como dicen ahora, se van a creer eso, pero la palabra de Dios no la quieren creer, porque saben que si lo creen, un día tendrán que dar cuentas. Esa es la razón por la que no lo quieren creer. Y date cuenta de esto, no lo tienes que entender todo. Es una obra divina, lo que tienes que hacer es creerla. Y María creyó. Bienaventurada la que creyó, le dijo su prima. Segunda aplicación. No solamente lo has creído, pero vas a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Mira lo que dice María. He aquí la sierva del Señor. No dijo, he aquí yo estoy como... No. He aquí soy una sierva. Y soy una sierva del Señor. María se dio cuenta que quien ella portaría sería su Señor. Su hijo sería su propio Señor. Tienes que darte cuenta que creer estas cosas en tu cabeza no es suficiente. En realidad, si no recibes a Jesús como tu Señor, no lo has creído de verdad. El creer que este bebé es único, que ha nacido de mujer solo, que es sin pecado, que es hijo de Dios y Salvador del mundo, conlleva que entonces le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. Y así hizo María. Él es mi Señor, he aquí la sierva del Señor. Ahora, eso conllevaba sus riesgos y conllevaba sus peligros para María. Piensa en la situación de María. María estaba prometida con un hombre. ¿Cómo le iba a contar eso a José?
¿Cómo iba a contarle a José, estoy embarazada? Estaba claro lo que iba a pensar José. La única manera es que me has sido infiel. Esa es la única manera. ¿O qué van a pensar los demás? ¿Qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar mis hermanas? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué van a pensar cuando les cuente esto? Creer y recibir esto conllevaba unos peligros y unos riesgos. ¿Y sabes qué? Recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, considerarte siervo de Jesús, va a conllevar unos riesgos en tu vida. Va a conllevar un estilo de vida diferente. Va a conllevar quizá los ataques de los demás, pero vale la pena. Te puedo asegurar, después de 20 años en el Señor, que vale la pena. Vale la pena entregarle tu vida al Señor y ser siervo del Señor. Pero además, Dios intervino en todo esto y sabemos en Mateo que Dios le dijo a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has concebido del Espíritu Santo es, yo he hecho todo esto, José, no temas casarte con ella, porque yo me he encargado de todo esto. Y así, si recibes al Señor, Dios se ocupará de protegerte, Dios se ocupará de darte ese derecho y esa felicidad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creerás la palabra de Dios? ¿Recibirás al Señor como tu Señor, siendo tú la sierva o el siervo del Señor? Y en tercer lugar, la tercera aplicación, ¿transformará tu vida? ¿Transformará tu vida? Dice ahí María, hágase conmigo conforme a tu palabra. María estaba dispuesta a que estas noticias que había recibido transformaran su vida entera. Y eso le ocurría a ella físicamente. La vida física de María cambió desde aquel día. El vientre comenzó a crecer. Su vida comenzó a cambiar. Cada vez seguramente estaba más cansada. Su vida comenzó a cambiar desde ese momento. Y creo que hay una ilustración preciosa aquí. El apóstol Pablo dice en Gálatas, a los Gálatas les dice, estoy orando por vosotros y clamo por vosotros, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una ilustración preciosa aquí entre una mujer embarazada y un cristiano. ¿No podría decirse que cada verdadero cristiano llevamos a Cristo dentro? No de una manera física como María, que llevaba a Jesús dentro en su vientre, pero como cristianos llevamos a Cristo espiritualmente en nosotros. Y se tiene que notar en nuestra vida. Cuando va por la calle una mujer embarazada le dicen, mira, se nota que tienes un bebé dentro. Cuando va por la calle un cristiano, cuando vive un cristiano la vida cristiana como se tiene que vivir, se tiene que notar. No porque lo vamos mostrando, como quizá algunas mujeres embarazadas que les gusta mostrar su barriga porque están tan contentas de que están embarazadas, no porque artificialmente vayamos mostrando y hipócritamente vayamos mostrando nuestro cristianismo, sino porque naturalmente se va a notar. Si Cristo está en nosotros, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, se va a notar. Si Cristo mora en nuestros corazones, se va a notar. La gente va a notar, oye, hay algo raro en ti, tú debes ser cristiano, porque hablas tanto de Cristo. Los discípulos, cuando habían estado tiempo con Cristo, el Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, se lo notaban, decían, estaba claro que habían estado con Jesús. Lo tenían claro, no había ninguna duda. En el embarazo de María llegaría un momento que no podría ocultarlo ya. Y de la misma manera el verdadero cristiano se debe de notar. No lo puedes ocultar. Cristianos ocultos, cristianos que nadie sabe que son cristianos, mucho cuidado porque seguramente no son verdaderos cristianos. Un embarazo se va a notar y un verdadero cristiano se va a notar. Alguien que de verdad tiene a Jesús dentro. En el embarazo de María, Jesús ocupaba cada vez más y más espacio en su vientre, había menos hueco para lo demás. Y así en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Jesús tiene que ir ocupando cada vez más y más lugar en nosotros. Ir quitando cada vez más y más de lo otro, para que haya menos hueco para todo lo demás. ¿Está Cristo transformando tu vida? ¿Está Cristo transformando tu vida? No solamente has creído, no solamente le has recibido, pero diariamente está transformando tu vida, que se nota, que los demás dicen, es que está claro, esta persona tiene a Cristo dentro. Esta persona porta a Cristo, es portadora de Cristo. ¿Es así tu vida? Jesús de Nazaret, Hijo de María, es Dios y hombre, santo y salvador. ¿Le creerás? ¿Le recibirás?